Bueno, ya estamos aquí de vuelta, estamos hablando de centros tecnológicos, de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación en nuestro área. Decimos que 5 de los 6 centros tecnológicos que existen en Galicia están aquí, en 30 kilómetros a la redonda, lo cual desde luego habla de nuestra fortaleza, aunque también requiere de muchos recursos económicos y humanos, decía yo antes de la publicidad, es decir, de talento, de personal cualificado, que yo no sé si a día de hoy es el mayor de los problemas, el retener a talento que se puede ir a otros países con mayores capacidades, con mayores salarios, o no, o bueno, es un problema, pero no tanto del que se habla y ocupa los medios de comunicación. Yo creo que sí se habla, ya somos conscientes, que casi todos los sectores en lo que a nosotros en Graian nos toca más de cerca, que es el sector de las TIC, desde luego es un problema ya identificado por las empresas del sector. Ahora mismo lo que está frenando capacidad de crecimiento de muchas empresas es precisamente el poder dotarse de profesionales cualificados y bueno, puede haber una serie de razones para eso, ¿no? Una razón puede estar en los salarios que somos capaces de pagar aquí en Galicia, otra razón pues está a lo mejor en el tipo de proyectos que estamos ofreciendo también en Galicia, cuando nos comparamos no solo con otros países, sino con con otras comunidades en el ámbito nacional, ¿no? Y bueno, pues eso ahora mismo pues también está creando además una cierta burbuja de competición también por estos profesionales y bueno, pues aquellos que tienen una mayor capacidad de pagar por estos profesionales pues son los que se los están llevando a todos. Y bueno, pues eso también puede crear un problema de que aquellos que son más pequeños en los próximos años pues estén peor, digamos que sea grande, ¿no? la diferencia entre los grandes y los pequeños. Tú hablabas, ¿no?, antes de esa transferencia, ¿no? No solo de conocimiento sino de personal, ¿no? Muchas veces que el objetivo es también que esas mentes privilegiadas, es decir, no, sí, esa cualificación acabe directamente en el mundo de la empresa, pero claro, eso también implica reponer, ¿no? Que venga gente, ¿no? A seguir con esto, ¿no? Que haya vocación, ¿no? Yo no sé si ahí tienen mucho que decir, entiendo también las universidades, ¿no? En la formación, ¿no? La FP incluso también, ¿no? Sí. La FP dual, esta que se habla, ¿no? En la educación, en definitiva, porque si no empezamos desde muy pequeños a fomentar, ¿no? Cada vez más vocaciones de ingeniería, pues difícilmente, ¿no? Claro, al final se trata de una cadena que empieza al principio pues en la formación más básica, ¿no? Que a medida que el alumno va madurando se va especializando hasta que bueno, pues llegas a formación profesional o bueno, carreras universitarias. Pues en el ámbito TIC en Galicia tenemos la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo, que fue la tercera en montarse en toda España. Tenemos una escuela de informática también en Coruña. Pero bueno, tiene que, digamos, toda esa cadena, desde que se forman esas personas hasta que, bueno, toda la, digamos, la carrera de cómo empiezan a introducirse en el mercado laboral, cómo son capaces de progresar dentro de ese mercado. Bueno, todo eso requiere de una reflexión pensando en toda esa cadena, digamos, desde el inicio hasta el final, claro. Ahí pues cuenta mucho también los planteamientos que se hagan, lógicamente, desde la administración pública para apoyar todo esto, ¿no? Antes hablábamos de lo bueno que sería el fomentar pues, esa transferencia de profesionales, por ejemplo, desde los centros tecnológicos a las empresas de nuestro entorno. Parece bueno, pues una transferencia muy natural, ¿no? Transferimos tecnología, pero también los profesionales que son capaces después de operar y madurar esa tecnología dentro de las empresas. Bueno. Sobre todo cambiar un poco el chip, ¿no? de los estudiantes, ¿no? de la sociedad, el pensar, ¿no? En que hay encuestas muchas veces, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Y la mayor parte de la gente te dice funcionario. Un empleo para toda la vida. Y son muy pocos todavía los que hablan de emprendimiento, ¿no? Emprendimiento, que es, es enorme en el campo, ¿no? Pero bueno, en cuestiones tecnológicas, ¿no? Sigue siendo poca gente en comparación con otros países de nuestro entorno y nada que ver, por supuesto, con Estados Unidos, ¿no? Cambiar el chip, ¿no? Que en esto hablamos de I+D, ¿no? Cambiar el chip, ¿no? Igual, ¿no? Y quizás los datos que veíamos de que está cayendo la demanda de las carreras técnicas por parte de los futuros universitarios, ¿no? Y eso es preocupante porque se necesitan profesionales técnicos en las empresas, ingenieros, gente especializada en temas
en aspectos técnicos y esa caída de la demanda en las carreras universitarias técnicas, no sé si por su dificultad de la carrera en sí o por otras inquietudes que tienen los estudiantes, pues hace que baje. Entonces es preocupante porque lo que sí notamos es que efectivamente cuando estás hablando de talento cuesta encontrar talento, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de captación de talento altamente cualificado, estamos trayendo gente de fuera, del extranjero, que la mayoría son españoles o gallegos, que están deseando volver, se han desarrollado profesionalmente en esos países, pero lógicamente España es España y Galicia es Galicia, y si tú le ofreces un buen proyecto, ellos se vienen. ¿Qué pasa? Que competir... Se apela mucho a eso, ¿no? A veces, ¿no? Sí, sí, no sí. puedo competir con el salario que te pagan en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos. Apelo a la terriña, ¿no? Decir, oye, mira, que tienes aquí tu casa, tío. Sí, pero aún así el gap es muy alto, entonces lógicamente ellos saben que a lo mejor nos pueden venir por los mismos salarios, porque también el coste de la vida allí es elevado, sobre todo la vivienda, en Centro Europa es muy... Pero aunque ellos hagan un esfuerzo, el gap, la diferencia no debe ser muy alta, entonces cuesta atraer estas personas y lo que es curioso es que hay mucha gente de aquí, de Galicia, que está en Europa, gente muy brillante que está haciendo unas cosas impresionantes y que aquí puede jugar un papel muy importante a la hora de incorporar la tecnología y desarrollar la tecnología en las empresas, en los centros, ¿no? Entonces hay que convencer a estas personas, hay que fomentar que estas personas se vengan para aquí, porque es fundamental para poder ser competitivos. El talento es una parte clave, ¿no? Entrevistaba hace escasamente 2 o 3 semanas al CEO de Allen Space, la empresa esta, la spin-off que salió de la Universidad de Vigo, pues de tecnología aeroespacial, de los que sitúan estos picos satélites, se está constituyendo ahora como empresa oficialmente y están buscando contratos para esa transferencia de tecnología. Y me decía él, y tiene razón, las cosas como son, decía que la gente que conforma esa empresa, esos cerebros, ¿no? Ese grupo de estudiantes ayer y que hoy ya están metidos en ese mundo, dice, cualquiera de ellos, decía, también habla por él, pero cualquiera de ellos estarían hoy mismo trabajando en una capital europea, ¿no? En la ESA o en la NASA, ¿por qué no? ¿No? En proyectos mucho más grandes. Y lo hacen porque a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Sacar uno su propio proyecto, ¿no? Por esa ambición de lo personal, ¿no? Es decir, es un poco hay que apelar, ¿no? Porque si no, difícilmente, ¿no? Claro, te viene no sé qué firma, no sé qué empresa, no sé qué centro tecnológico de no sé qué país, ¿no? O sea que esa iniciativa todavía escasea y yo creo que más allá efectivamente del ámbito educativo, bueno, es un problema cultural, ¿no? Y lo identifico así, como tal, como problema, en el que tiene que acompañar todo. La educación es una parte y una parte fundamental, pero también, ¿por qué no?, los incentivos fiscales, ¿no?, a determinado soporte a I+D, a startups, a spin-offs, estructuras y modelos que tienen éxito en otros países, ¿no?, y que, bueno, pues efectivamente, asumiendo que no hay una solución estandarizada y global, ¿no?, para todos, y que cada país tiene, y dentro de cada país, cada región tiene su casuística, ¿no?, pero sí creo que ahí todavía queda mucho trabajo por hacer para efectivamente que la motivación hacia la innovación, hacia el emprendimiento, pase a jugar un papel prioritario en todos esos estudiantes, ¿no?, que hacen la carrera pensando en algo, ¿no? ¿Dónde estaba Corea del Sur hace 60 años? Por Lo ejemplo, que es y dónde está hoy Corea del Sur. por ejemplo. Que han tenido incluso que levantar el pie del acelerador para que los estudiantes no se estresen, pero una apuesta donde vaya por la educación, por precisamente todas estas cuestiones, y ahora vemos que, bueno, muchas de las principales tecnológicas, ¿no?, de empresas a nivel mundial, Samsung, por ejemplo, o incluso del sector de la automoción, son de Corea del Sur, un país que hace 60 años pues estaba como estaba, ¿no? Era así, era el cambio, ¿no?, que se demanda a veces de la sociedad, que eso facilitaría muchas cosas, ¿no? Que todo el mundo, se habla, ¿no?, de la triple hélice, ¿no?, de las universidades, de la administración, ¿no?, que la apuesta al principio de los medios de comunicación todos los que nos llenan, pero parece política esta.
tenemos ejemplos por todo el mundo, ¿no? En décadas han conseguido darle la vuelta, ¿no? Completamente a su economía. Yo creo que común, ¿no? Lo antes, ¿no? En esa apuesta por la formación en disciplinas de carácter técnico, ingenieril, y una apuesta muy decidida por transformar la economía en una economía basada en ser líderes, y eso implica también pues hacer apuestas y escoger también. No puedes ser líder en todo lo que está bajo el sol, sino que tienes que especializarte, ¿no? Y ahí están las claves, o sea, y claro, eso no es algo que se haga en 5 años ni en 10 años, eso va a llevar más tiempo, ¿no? Pero hay que ser capaces de establecer esos pilares, unos pilares fuertes que no pueden cambiar y que no pueden estar sujetos a los vaivenes pues, de los cambios de colores políticos, ¿no? Cada 4 años no pueden cambiar las políticas de educación ni las políticas tampoco de I+D. Son cosas fundamentales en las que debería de haber acuerdos fuertes y que trasciendan precisamente a ese tipo de vaivenes a los que podemos estar sujetos, ¿no? Evidentemente, en los colores políticos. Pero yo creo que esos son los pilares que vemos que funcionan cuando ves lo que han hecho otros países. No sé, en Singapur, por ejemplo, también. Singapur tiene unas condiciones muy específicas, ¿vale? Porque es una ciudad-estado, o sea, es muy pequeñito, pero también hace años hicieron esa apuesta decidida por la educación en materias bueno, pues, de tipo matemática, etcétera, y bueno, pues unas políticas públicas que ayudaron a que todo ese conocimiento se empezase a plasmar en innovaciones tecnológicas de tipo industrial, a traer empresas de fuera que ayudasen a hacer crecer el ecosistema de forma rápida. Pero bueno, digamos que ahora ya está en una fase de, vale, han venido los de fuera aquí a ayudarme, pero yo lo que quiero ahora es que si los de fuera mañana se van, porque se pueden ir, que aquí no nos quedemos como estábamos hace 30 años, sino que todo eso haya generado un pozo, ¿no? Y nosotros solos seamos capaces de decidir nuestros próximos años. No se trata de que hagáis política, no, ni muchísimo menos, pero... pero sí una opinión de si vamos por el camino correcto. Tenemos un nuevo ministro, sí, de Ciencia y Tecnología, que fue astronauta y que fue una de las apuestas, ¿no?, realmente más fuertes de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, y que supuso, por lo menos en un primer momento, un halo de esperanza, ¿no?, de como que parece que por primera vez se va a apostar realmente por eso. Yo no sé si eso lo veis como que fue una buena noticia, que efectivamente hay algo, o... Bueno, está muy bien el nombramiento, pero al final hay que hablar con hechos y no tanto de palabra, no lo sé. ¿Ayuda, no ayuda que una persona que viene del mundo, ¿no?, Hombre, lógicamente el ministro es un gran conocedor de la tecnología, ¿no? Se le presupone, desde luego, más que otros, ¿no? Desde luego conoce muy bien. Ahora, luego el cómo implemente las políticas, supongo que depende de factores como presupuestarios, de estrategia, de alianzas, que ya se nos escapan a nosotros, ¿no? Entonces eso supongo que va a depender de cómo se desarrollen todos los devenires, unos cuantos acontecimientos. Sí. Nosotros nos dedicamos a lo nuestro, a la tecnología, y bueno, estamos un poco también a la espera de ver qué es lo que el Ministerio pues, de Ciencia e Innovación pues va a hacer, ¿no?, en los próximos meses. Decía como un gesto, vamos a decirlo así, como a la profesionalización, ¿no?, de este campo, que fuera como menos político, ¿no?, y más, si queremos decirlo así, eso más profesional. Después, efectivamente, son muchas las variables, muchos los acontecimientos de los que estamos pendientes para que haya, pues, aunque solo sean los presupuestos generales del Estado, evidentemente, ¿no?, pero como gesto parece, ¿no?, de decir, bueno, que este sector tenga su máximo representante, una persona que viene del mundo de las ingenierías, ¿no?, y que conoce, ¿no? Supongo que eso, bueno, pues implica ese cambio, ¿no?, empezar a hacer ese cambio a lo mejor de chip, ¿no? Sí, efectivamente. Seguramente haya muchas cosas que no dependan tanto de su voluntad, ¿no?, para hacer cosas. Seguro. Y también pues del tiempo o poco tiempo que vaya a tener para, en este caso, pues el actual ministro para intentar cambiar cosas o para intentar efectivamente mejorarlas
y hacerlas sostenibles en el tiempo, como comentaba Luis, ¿no? ¿Cómo nos vemos dentro de unos años, o cómo deberíamos estar dentro de unos años? Bueno, pues aquí en Galicia tenemos lo que tenemos, que decimos que no está mal, pero que la competencia es fuerte. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Decías tú, no podemos abarcar todo lo que está bajo el sol, hay que especializarse desde vuestro punto de vista y poniendo una meta razonable de 10 años, una cosa así. ¿Cuáles son los caminos o donde cojeamos, por decirlo así, y hace falta para que la mesa asiente bien? Bueno, hablábamos, sí, de la necesidad de hacer apuestas, ¿no? De especializarse. A ver, en ese sentido, en Galicia ya se tomó la decisión hace unos cuantos años, en 2014, bueno, como todas las regiones europeas, digamos, desde Europa se nos pidió en Galicia que dijésemos, oye, ¿ustedes en qué quieren especializarse, ¿no? Como región Europa? ¿No? Aquí no podemos ser todos especialistas en todo. O sea, aquí lo que necesitamos es que cada región, digamos, que construya sobre aquellos puntos en los que son fuertes y sobre eso pues sean más fuertes todavía, ¿no? En los próximos años. Entonces, bueno, pues en Galicia ese plan de especialización inteligente que se le llamaba, ¿no? Esa estrategia de especialización inteligente, pues contemplaba 3 ejes, ¿no? Uno, focalizado sobre todo sobre el sector primario, los recursos naturales. Un segundo eje focalizado en la industria manufacturera, en sus diversas bueno, pues modalidades, ¿no? Que hay en Galicia. Y una tercera pata que tiene que ver con el envejecimiento activo de la población, con todo lo que ello conlleva pues, alrededor de bueno, pues, el sistema de salud, asistencial, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que ha guiado durante estos últimos años, decía desde el 2014, y digo bien, sí, la estrategia 14-20, pues lo que ha guiado, digamos, esa especialización más guiada por la administración, ¿vale? En este caso estamos hablando de políticas públicas que están alineadas, efectivamente, con lo que se nos pedía desde Europa, pero bueno, decisión, digamos, a nivel regional de, vale, pues Galicia vamos a ir por aquí, ¿no? Por estas 3 especialidades. Y bueno, yo creo que sí que es cierto que sí que lo vemos, ¿no? Que se ha avanzado en ese sentido, sobre todo. Tendremos que ver si en 2020, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos? Pues lógicamente pues este tipo de políticas tienen una serie de puntos, ¿no? de evaluación, de ver si lo estamos haciendo bien o si lo tenemos que hacer mejor. Bueno, yo creo que nos hemos movido en una dirección positiva. Bueno, tenemos que ver si esos son, en 2020, pues si son las direcciones o las que tenemos que seguir haciendo foco o no. Yo entiendo que sí, ¿vale? Porque al final esas 3 prioridades, digamos, que reflejan aquello que en Galicia, a nivel industrial, pues seguramente es lo más representativo, ¿no? En nuestra economía. Eso a nivel global de Galicia, a nivel de centro tecnológico de Gradiant, ¿dónde están puestas las miras? Bueno, nosotros, Gradiant, como decía al principio, estamos en el ámbito de la tecnología, de la información y las comunicaciones. Eso por definición es muy amplio, pero también es muy transversal porque a día de hoy no solo estamos hablando de la industria puramente TIC, sino que estamos hablando prácticamente de todos los sectores industriales por todo, bueno, pues por todo el proceso de transformación digital en el que nos vemos envueltos, ¿no? Nosotros nos enfocamos en 3 cosas concretas, ¿no? Que son 3 grandes habilitadores, digamos, digitales, que son el de la conectividad, ¿vale? El de la seguridad, entendido como la ciberseguridad, protección de datos y demás, porque cada vez la economía va más hacia... Ahí hablaba yo al principio de Telefónica, ¿no? Porque hay un acuerdo del que forma parte Gradiant. Correcto, sí, eso es uno de los, digamos, grandes proyectos, grandes acuerdos, ¿no? que hemos establecido en ese sentido, que es para desarrollo de herramientas que permitan pues, gestionar de una forma más segura pues, la información que se produce y que, bueno, que se maneja en el ámbito empresarial. Y la tercera pata que hablaba es la que llamamos la inteligencia de datos o inteligencia artificial, bueno, como se le... múltiples nombres hoy en día, ¿no? Pero sobre todo se le llama inteligencia artificial, que tiene que ver con, de todos los datos que manejamos, ser capaces de extraer la mayor cantidad posible de información útil para
optimizar nuestros procesos empresariales, generar nuevos modelos de negocio, etcétera, ¿no? Y ser capaces de, bueno, pues de hacer nuestras industrias y nuestra sociedad en general más competitiva, ¿no? Ahí, en esa tercera pata, es sobre todo donde se están concentrando una gran parte de todas las inversiones a nivel mundial. Si vemos lo que están haciendo en China, si vemos lo que están haciendo en Estados Unidos, gran parte de... Y la guerra entre ambos, por controlarlo. Efectivamente, gran parte de las inversiones en I+D vienen por esa línea, ¿no? Por inteligencia artificial. Incluso a nivel privado, si vemos lo que están haciendo pues, gente como Google, Amazon, Facebook y demás, todo va en esa línea también. Ese se ha convertido en uno de los grandes motores, digamos, de la economía, y se prevé que eso vaya más y tenga cada vez un papel más importante en todas las industrias. El campo de la eficiencia energética es también un campo muy amplio y que tiene muchísimo recorrido, ¿no? Cada vez más, ¿no? Vivimos en una sociedad que intenta ser cada vez más eficiente y sobre todo en lo energético, lo vemos en los coches, ¿no? Sin ir más lejos. Efectivamente. Las líneas de trabajo de Energy Lab están alineadas pues fundamentalmente con los objetivos internacionales, ¿no? De reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que están directamente relacionadas también con una mejora de la eficiencia energética, un mayor aprovechamiento de fuentes renovables de energía, etc., ¿no? Y a pesar de las últimas noticias, ¿no? Del último COP, del último Conference of the Parties de Naciones Unidas que se celebró en Polonia en diciembre, donde pues bueno, del Acuerdo de París del año 2015 pues se descuelga Estados Unidos, se descuelga Arabia Saudí, etcétera. Pero más allá de eso hay una necesidad, ¿no? Clara de mitigación y de adaptación, ¿no? al cambio climático que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, sobre esa base y sobre algo tan grande, ¿no? como una actuación, ¿no? A nivel global y además multisectorial, las líneas de trabajo de Energy Lab pues, están fundamentalmente relacionadas con la economía circular, en el sentido de la valorización energética de residuos orgánicos para la obtención de diferentes biocombustibles, la electrificación y gasificación del transporte, tanto terrestre como marítimo, la implementación de sistemas de gestión de la energía avanzados en la industria, para ese tipo de casos pues, nos servimos, ¿no? Y nos apalancamos en herramientas como las que desarrolla Gradiant, ¿no? Pues dentro del ámbito de la industria 4.0 para mejorar la eficiencia energética a partir de una mejora de la gestión de la energía, ¿no? Y a nivel constructivo y de edificación, pues todo lo que tiene que ver con los edificios futuros, casi presentes ya, futuros edificios de consumo casi nulo de energía, ¿no? Entonces, en todos esos ámbitos llevamos ya una trayectoria de trabajo de unos cuantos años. Nuestro objetivo, y antes preguntabas dónde os veis dentro de 10 años, bueno, pues nos vemos siendo todavía más especialistas, ¿no? en esos ámbitos. La excelencia y la especialización es lo que nos va a diferenciar, lo que nos va a permitir competir, ¿no? No con centros regionales o nacionales, ¿no? Sino con otros centros del mundo, ¿no? De tal manera que bueno, pues los objetivos, esa razón de ser de Energy Lab tiene un fundamento y un peso en esos objetivos, ¿no? de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque haya países que se hayan descolgado o no lo hayan suscrito el protocolo de París, hay países, hay gobiernos que van por detrás de la sociedad. La sociedad está reclamando otro tipo de uso, ¿no? Otro tipo de uso de la energía, ¿no? Que sea todo mucho más reciclable, mucho más sostenible, mucho más limpio, y al final, le guste a uno o no, o lo niegue su primo, al final todos se van a subir al carro porque es el camino en el que va. Sí, porque se trata, bueno, efectivamente es un tema económico, es un tema de contaminación medioambiental, etcétera, etcétera, pero es un tema que va mucho más allá, es un tema de supervivencia de la especie fundamentalmente. Y es imparable, yo creo que eso es lo del coche eléctrico, que al principio se dudaba mucho, ¿no? Bueno, esto saldrá, no saldrá, bueno, hay muchos intereses, vemos como que cada vez más, también es cierto que hay ahora imposiciones de los gobiernos, a partir de tal año pues no habrá, ¿no? O graban el diésel o lo que sea para favorecer, pero es un movimiento, ¿no? Imparable, y es un campo anchas Castilla ahí. Y es una necesidad absoluta. Es cierto que China ha tenido que contaminar casi todos los ríos del país, que la atmósfera sea absolutamente irrespirable en la mayor parte de sus ciudades para empezar a tomar medidas, pero las están tomando. Entonces, pues bueno, es algo de
de necesidad prácticamente de supervivencia, ¿no? Aymen, ¿dónde se ve dentro de unos años? Bueno, nosotros que estamos muy focalizados hacia el modelo de fábrica inteligente, fábrica del futuro, ¿no? Con el modelo de Industria 4.0, es nuestra línea fundamental de trabajo. Queremos desarrollar tecnologías de fabricación que permitan una máxima flexibilidad en los procesos productivos, poder cambiar en series cortas, poder cambiar de un producto de una manera muy rápida y muy económica, todo lo que es la toma de datos, sensorización de los procesos para la toma de decisiones de una manera ágil, y todo lo que sería la robótica colaborativa, ¿no? Donde interacción... Los cobots, ¿no? Sí, los famosos cobots, interacción al operario con el robot y permite también una mayor flexibilidad en los procesos, ¿no? A todo esto le sumamos las tecnologías avanzadas de fabricación, como las tecnologías láser, donde nosotros pues estamos muy metidos, pues es un poco las líneas y también los nuevos materiales, ¿no? Todo esto implica pues también el desarrollo de nuevos materiales, aplicaciones de nuevos materiales a los productos, una combinación para que al final las fábricas sean mejores, ¿no? Y más competitivas. No te voy a preguntar en esto de la industria 4.0 si al final del camino los cobots, los robots, la tecnología tiene que cotizar, ¿eh? No, lo digo porque esto de la industria 4.0 también tiene consecuencias, ¿no? Que al final es ser más eficiente, menos puestos de empleo, ¿no? Entonces, al final es cómo hacemos sostenible todo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Eso lo vamos a dejar para otro debate, que no es nuestro campo. Jesús Lago, director de Aymen, Juan Ignacio Rodríguez, director de Energy Lab, y Luis Pérez, director de Gradian. A los tres, de verdad, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en Entreviro, ha sido muy edificante. Seguro que a ustedes también, al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo Viva Debate. Sean felices.